¿Qué le ha faltado al fútbol mexicano, de acuerdo a don Vicente del Bosque, para dar ese paso de calidad? Bueno, tengo que decirles que he jugado en México, hemos jugado una gira ya hace muchos años, a lo mejor no habíais nacido alguno de vosotros, pero fuimos a jugar contra el Atlas, fuimos a jugar a Monterrey, jugamos Veracruz. los Pumas, ¿no? Con los Pumas en la Con los Pumas, universidad. sí, con los En Pumas. fin, y siempre ha sido hemos tenido una cercanía entre los dos países, evidentemente. Incluso el primer partido a los 30 días de ser campeones del mundo, jugamos en el Estadio Azteca contra México, la selección española, en algún caso, sin jugar ni hacer ni un entrenamiento. Y teníamos un compromiso, seguramente de estas cosas que se apalabran antes del Mundial y dice, bueno, pues sí, al mes estamos allí. ¿Quién iba a pensar que fuéramos a ir a ser campeones del mundo? Y entonces nos obligamos a tener que ir a eso. Les decía, mire, el fútbol de España hace unos años tenía un gran complejo. Y no teníamos, parecía que eran de otra raza, los alemanes, los franceses, los italianos, en fin, parecía que eran mucho mejores que a nosotros nos pesaba la ropa más que a ellos. Ahora ya lleva unos años que vestimos Adidas, me parece que vestimos, y todos ya nos hemos igualado. Y ahora, ¿por qué no vamos a ganar? ¿Por qué no vamos? No tenemos ningún complejo de nadie, ni a nivel de entrenadores, ni a nivel de preparadores físicos, ni a nivel de jugadores. Hemos salido al extranjero, que nos ha enriquecido, tenemos buenos campos, buenas instalaciones deportivas, tenemos médicos estupendos, fisios, en fin, todo lo que es la estructura del fútbol español está. Y ahí es donde está la base. Y sobre todo en las categorías inferiores, donde eso se va. Que a mí lo que me ha extrañado es que, me diréis, es que México fue campeona olímpica, ¿verdad? ¿En qué año fue? ¿En el año? 2012. En Londres, 2012. 2012, correcto. Que normalmente vosotros seguramente que pensáis, hombre, este es el momento nuestro, el 2012, unos chicos de 23, 24 años en plenitud. Y 2 veces campeón sub-17, don Vicente. Y sub-17. Campeón del mundo. Esa es la mejor receta. La receta, no hay una receta única. Aquí ni somos más listos que nadie, pero sí que hay que mirar para abajo porque eso nos va a dar seguramente pues, el paso del futuro. Pero no olvidéis, es muy importante el tener buenos jugadores, es muy importante tener un estilo de juego reconocido, estar en un buen ambiente, crear ese clima laboral sano, pero al final también hay que tener un poquito de suerte. Y eso muchas veces no se sabe dónde está. Hablando del fútbol mexicano, conoce bien porque lo ha visto. Y en las fuerzas básicas donde se ha creado el fútbol mexicano, como se ha creado el fútbol español, como se han creado todos los grandes fútboles del mundo, las fuerzas básicas en México tardan mucho en generar jugadores de relumbrón. Y enseguida el periodismo, lamentablemente, coloca a esos jugadores, de inmediato los quiere colocar o en el Madrid, o en el Manchester United, o en la Juventus, o en los mejores equipos del mundo. Y a veces los jugadores no dan para eso, dan para cierto límite por su capacidad o su calidad técnica. Me parece a mí que México puede tener su oportunidad para el 2026, pero la cantera, por ejemplo, la cantera del Barcelona, la cantera del Madrid, si nos vamos a los títulos que han ganado últimamente en la sub-21, en la sub-19, en la sub-17, son títulos importantes, aunque sean títulos de Europa. Y eso es lo que va formando a los jugadores que van siendo figuras después en los grandes equipos de España. Aquí cuesta más trabajo, aquí los quieren vender enseguida y que triunfen en los mejores equipos. Si tenemos un chico que está jugando muy bien en el Wolverhampton, ya lo queremos colocar de centro delantero en el United, con el peso que significa esa camiseta. O en el Madrid. O en el Madrid, con el peso que significa esa camiseta, o jugar esa liga, don Vicente. Sí, pues la impaciencia desde luego no es nada buena para ningún asunto pero es verdad que no quiero meterme con nadie, como comprenderé yo ya he sido, soy un ex, no tengo por qué, pero sí que hay alrededor de los jugadores, alrededor de los clubes, ese submundo de intermediarios, en fin, que es muy difícil de controlar y muchas veces a lo mejor, pero bueno, lo más importante, y me quedo con cosas positivas, es el trabajo que se haga en las categorías inferiores de educación, de formación y de ser buenos profesionales. Y yo creo que eso es lo más importante. Y seguro
que se ha avanzado mucho ahora en cualquier país. Antes muchas veces de América venían aquí a Europa como si fuera el maná. Europa siempre es una potencia más. Nosotros somos pobrecitos, que yo creo que ya esos complejos hay que eliminarlos y que ahora, decías antes, con México, o hasta Paraguay, Uruguay. Bueno, Uruguay al Juego Mundial, pues fue campeón. Pero países que no estaban en la élite, digamos, y que luego ahora ya no hay tantas diferencias de Brasil a los demás, ni de Argentina a los demás. Y yo creo que eso es la mejor señal. Vicente, hablaba al inicio de que usted pretendía ser más que nada un formador de futbolistas y el camino lo fue llevando por otros cauces y se convirtió en técnico de primera división, de los más exitosos que ha habido en la historia del fútbol a nivel mundial. Ya siendo técnico de esos niveles con Real Madrid y después con selección española, ¿aún así cree que partes de sus inquietudes como formador sí podía aplicarlas? O sea, incluso el jugador de altos vuelos ya consolidado en primera división tiene cosas que aprender, tiene cosas que puede aportarle más que el técnico estratega, el técnico que pretende ser formador. Bueno, yo creo que hay una faceta de la formación y yo me dediqué a ella 17 años, fui feliz, no ganaba mucho dinero, muy poco y era un hombre absolutamente realizado, es lo que yo quería. Los vaivenes de los clubes me pusieron ahí arriba, pero no tenía ninguna pretensión. Hice las cosas y lo hice y traté a los jugadores profesionales casi como si tuviera a chavales jóvenes que educábamos en la ciudad deportiva nuestra. Por tanto, para mí no supuso un cambio, sí hay un poco de adaptación también a otro medio, a otro vestuario, pero al fin y al cabo prácticamente pues me valió todo lo que había aprendido esos 17 años en la cantera para dirigir al primer equipo. Fíjese, he sido un entrenador muy corto, 4 años en el primer equipo del Real Madrid, 1 año no llegué en Besiktas en Turquía, que salí de las 4 paredes del Real Madrid, estuve 1 año en Turquía, que fue enriquecedor también, y los 8 años que estaba en la selección, muy poca carrera, una carrera muy corta. Antes decía yo, casi me da un poco de vergüenza, fuimos campeones del mundo, campeones de Europa, nos dio tiempo a ser campeones del mundo y de Europa, de selecciones y también con el Real Madrid. Quiero decir que, y eso es mucha suerte, hay que tener mucha suerte y también, oye, nosotros teníamos unos jugadorazos en el Madrid, claro, no teníamos a un cualquiera, teníamos jugadores Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, Raúl Hierro, Fernando Redondo, Maquelé, yo qué sé, teníamos un montón de jugadores pues fantásticos.